a contactarnos con el senador Iván Flores de la DC para conversar sobre la ley corta de ISAPRES. Senador, bienvenido a La Voz de los que Sobran. Muchas gracias por esperarnos. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Ahí lo vemos, muchas gracias por estar aquí. ¿Le dio pena el video de Lagos? Yo quiero saber. ¿Le dio pena? No lo he visto. ¿No lo ha visto? No. No, supe que está, me han llegado por distintos lados, pero con franqueza, porque esa es la verdad. Yo en lo personal, y estaba escuchando los comentarios de ustedes, muy respetables por supuesto, discrepo de algunos de ellos. Yo le tengo mucho cariño a Ricardo Lagos, cariño político, pero también cariño como persona. Por supuesto. Me llegó ayer por varias partes, no obstante, mira, ayer estuvimos toda la mañana intentando cumplir con la tabla, no se alcanzó a completar, quedó fuera el proyecto de flagrancia, quedó otra que tiene que ver con la ley de terrorismo pendiente, y yo tuve pega hasta las 11:30 de la noche. Honestamente, no tuve un minuto para poder ver el video. Lo veré, sin duda. Por supuesto. Y están corriendo. Son hitos políticos claro que ocurren, sí, de tanto te guste o no, pero es un personaje de Chile. Claro. Y ahí está. Lo veré cuando tenga algún minuto de tranquilidad. Por lo pronto hoy día sigo con agenda llena. Me imagino. Y además, bueno, como usted decía, por supuesto, más allá de cualquier cosa, hoy día se pueden hacer todos estos análisis desde la visión con el paso de los años. Son distintos, ¿verdad? Y por supuesto que no son personales, tienen que ver más bien con cosas políticas. Reflexiones que podemos hacer a esta hora. Positivas, negativas, por eso decía yo, hay de todo. Y yo me imagino que en todos los gobiernos hay de todo. Pero una cosa que es bastante, para mí, antes de entrar en el tema ISAPRES, dígame. ¿Ah? Dígame, senador, que quería entrar en el tema ISAPRES. Tengo registrado a San y Alejandra, pero hay una tercera persona. Por supuesto, se la presento. Por favor. Periodista, comediante, Bernardita Ruffinelli, para que la conozca. Hola, Bernardita. Muchas gracias. Bernardita, Alejandra, Hassan. Y lo voy a anotar porque yo soy re malo para los nombres. Anote nomás porque yo soy igual que usted, que de repente, además que en el momento cuando uno está hablando como que más se le va. Tenemos que ponernos unas chapitas con los nombres, como así los de los de reality, claro, que andan como con los nombres, con la polera impresa. Sí. El problema es que para eso tenéis que verlos de cerca, porque usáis lentes grandotes y empezar a leer cómo te llama, eso es como muy evidente. No es tan fácil. Mirando la chapita para saber cómo se llama. Pues, exacto, tal cual. Es mejor intentar aprendérselo y llamar a las personas por su nombre, ¿no? Las cosas por su nombre y las personas por su nombre. Y las personas por su nombre. Y a propósito de las cosas por su nombre, justamente, vamos de inmediato a la ley corta de ISAPRES. Explíquenos un poco, senador, porque, bueno, se aprobó esta ley corta, entiendo, pero con algunos, con algo que nos dejó a todos bastante como mirando, diciendo esto es un perdonazo, un salvataje a las ISAPRES que tiene que ver con la mutualización. ¿Cuál es su opinión? Y si nos puede explicar en qué parte del proceso va esta ley corta de ISAPRES. Bueno, yo fui uno de los que establecí o dije esas dos afirmaciones, perdonazo y salvataje. Y el salvataje, porque si bien es cierto, ya se hizo un cálculo que fue bastante exacto. Esto no es al voleo, no es una aproximación, no es una encuesta, no. La Corte Suprema, una vez que estableció el primer fallo, señaló que debía ser la Superintendencia de Salud la que estableciese el monto de lo mal cobrado, por lo tanto de la deuda. Digo esto y marco la deuda porque es plata que las ISAPRES metieron a sus cuentas siendo plata de la gente. Por lo tanto, parto de la primera premisa que lo único que tienen que hacer es devolver lo que cobraron mal. Habrá dolo, habrá inocencia, habrá lo que quieran, pero no es plata de ellos. Fin de la historia. Y eso lo zanja la Corte Suprema diciendo, cobraron mal, devuélvasela. Primera cosa. Lo segundo es que le dio un plazo de 6 meses a la superintendencia para que calcule. ¿Cuál era el problema que tuvo y cuál fue el enorme lío? Que justamente que lo que causa este fallo es que habiendo el Tribunal Constitucional dicho el 2010 que solamente debía usarse una tabla de factores, recordemos que son factores de riesgo en donde se había estado considerando el sexo y la edad, por lo tanto las mujeres, las en edad fértil o los adultos mayores, que las mujeres siempre tienen algún tipo de dolencia asociada con su tipo de vida y con su condición de mujer,
como son osteoporosis y una serie de otras cosas más que les ocurre Así después de la menopausia. Bueno, no voy a entrar en esos temas, pero al final de cuentas, la tabla de riesgo que usaban las ISAPRES castigaba a las mujeres. Ya se castigaban Sí. en todo el sistema previsional por menos plata, menos sueldo, menos jubilación, más laguna, más deberes, y ahora las castigaban en la tabla de factores. Por lo tanto, lo que hace el Tribunal Constitucional es decirle una sola tabla de factores. Chicos, pasaron 10 años hasta el 2019 en que las ISAPRES no cumplieron, no todas, hubo algunas que sí cumplieron, pero la mayoría no cumplió esa instrucción y siguieron cobrando 900 tablas distintas, 900. No, qué espantoso. En 50.000 planes, creo que son 53.000 planes distintos que suman estas 900 tablas de factores de riesgo. Bueno, ¿qué es lo que establece entonces la Corte Suprema? A raíz de lo que la superintendencia dijo el 2019 y a partir de la circular de abril del 2020, dicen, ¿saben qué más? Paren ya, o sea, ¿quién hace caso en este país? Y lo toma entonces la Corte Suprema no por gusto propio, sino que después de, a ver, hay una cifra que está dando vuelta que no la he podido corroborar, para ser franco, pero hablan de alrededor de 1,5 millones de acciones judiciales. Mira, y este sí es un dato duro que lo han dicho muchos. El 80% de las causas que ha visto la Corte Suprema, el tribunal principal de nuestro país, 80% son por reclamaciones De aumento de ISAPRE. planes, claro. Son por reclamaciones de los cobros que hacen las ISAPRES o las condiciones con las que trabajan las ISAPRES con la gente. 80% en 10 años son 1 millón y tanto de casos. Por lo tanto, lo que dice la Corte Suprema, mire, primero, están cobrando mal. Eso es la primera cosa. Segundo, una tabla de factores. Lo que dice en el fallo, además, dice, se elimina del factor de riesgo la condición de mujer. Se elimina la condición de género. Y en ese contexto, entonces, solamente queda la tabla de factor de riesgo de la edad, porque es evidente, ¿no? Mientras más viejo la persona tiene un riesgo mayor de contraer más enfermedades. Es una cuestión de estadística. Bueno, en ese contexto, entonces, lo que se establece es el plazo para que la superintendencia defina el monto. Y la superintendencia se dio la lata de revisar 50.000 planes. No fue al azar. Sumaron uno por uno de aquellos que efectivamente les cobraron de más. No a todos les cobraron de más. O sea, hay una cifra que más o menos 1/3 de las personas que están afiliadas a ISAPRE les cobraron de más. Hay 2/3 que no les cobraron de más. Y estos datos es importante retener porque tiene que ver con esta aberración, esta cosa que ocurre que cuesta hasta calificarla, porque para mi gusto no solamente un traje a la medida, sino que además es de un descaro supino, la mutualización de esta deuda. Y ya les voy a explicar por qué. Lo que ocurre entonces es que se le dice, revisen esto, y revisan, y la suma de todos los cobros excesivos fueron 1.400 millones de dólares. Hoy día lo que hace la superintendencia es hacer un ajuste respecto del 7%, y ahí la deuda queda en 1.175 millones de dólares. ¿Qué es lo que dijeron en la Comisión de Salud? En donde evidentemente podemos tener visiones distintas, pero también hay posiciones políticas distintas. Claro. Y lo que se dijo era, ¿sabéis qué más? Mira, busquemos expertos. Y los expertos se buscaron transversalmente. Y los expertos dicen, mire, la verdad es que nosotros vamos a preguntarle a la ISAPRE, lo mismo dijo el Ministerio de Salud, ¿cuánto creen ustedes que deben? Y la ISAPRE dijeron 400 millones de dólares como máximo. Después estaban medio arrepentidos de haberlo dicho incluso, porque quieren salir piola absolutamente de todo esto. Bueno, pero entre 1.400 millones y 400 millones es una rebaja 1/3. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Una vez fallado por la Corte Suprema y dada la atribución a la Super, y la Super dice que es el valor y punto, parte entonces la ley corta después de las amenazas de las ISAPRE que podían algunas quebrar y por lo tanto el sistema iba a entrar en un colapso porque no hay alternativa que permita absorber a esa cantidad de personas. Son 3 millones de afiliados, no todas las ISAPRE están en malas condiciones, hay algunas que no solamente cobraron lo justo, tanto en la tabla de factores como en los ajustes posteriores o como en la prima GES. Hubo algunas que se ajustaron al valor que finalmente se establece también en la Corte Suprema, recogiendo un estudio de la Universidad de Chile, como el valor de la prima GES, que son 10 UF. Y hay ISAPRES que cobraron las 10 UF.
y hay otras que cobraron 26 UF, pues. Y a esa, el segundo fallo le dice, por favor, devuelva. O sea, cuando tú estás hablando de 16 UF más, multiplica, bueno, es un chorro de plata. Entonces, había mucho temor de qué es lo que iba a decir la Corte Suprema. Todos esperábamos que dijera lo que dijo finalmente, porque eso se sumaba ya a los 1.400 millones de dólares de el mal uso de la tabla de factores. Sumadas esas dos cosas, las ISAPRES se fueron de espalda. Pero aquí es lo que cabe, y puede ser una discusión jurídica, puede ser una discusión técnica, la que ustedes quieran, pero esto parte de un abuso. Si lo que aquí ocurrió fue un abuso. Exacto. ¿Me entiendes? O sea, partimos de que, bueno, si alguien se equivocó y cobró mal, se le dice, mira, ¿sabes qué más? Te quedaste con el vuelto o me cobraste más, ¿me puedes devolver lo que es mío? Y eso, judicializado finalmente en la Corte Suprema, es la que lo instruye y da plazo. Y ese plazo se prorroga por 6 meses. Y como hubo la amenaza de la quiebra de algunas de ellas y colocaron a la gente por delante porque no había un sistema público capaz de absorberlo, hoy día sí, está cada vez mejor, ¿no? Entonces, claramente el ministerio titubea, el gobierno titubea, porque dicen no queremos un lío de marca mayor teniendo a un par de millones de afiliados, porque no todas las ISAPRES están en condiciones de quebrarlo, vuelvo a repetir, son algunas, son básicamente 3, ¿no? Principalmente 3, las que cobraron mucho más de más, ¿te fijas? O las que cobraron derechamente de más. Ahora, ¿cuál es el contexto y de lo que entonces estamos debatiendo en la ley corta? Lo que ocurre es que cuando titubea el gobierno, y lo primero que plantea es, primero, hay que acatar el fallo. O sea, no podemos seguir teniendo justicia a la carta. Ya hay una alta autoridad que dijo, no me gustan los fiscales, cámbienmelo porque me odian. Pues si esto no es justicia a la carta, juez general, no es justicia a la carta. Los fiscales son los fiscales y tendrán que hacer su pega, mejor o peor, pero son los que están asignados. Y en este caso, tampoco es discutible un fallo de última ratio como es un fallo de la Corte Suprema. Por lo tanto, se acata. ¿Qué fue lo que intentó el gobierno de hacer? Darle plazo. Se establecieron 10 años. Después de discusiones, miren, 10 años paguen la deuda. Después, ¿cómo lo van a pagar? Pueden devolverlo en plata o pueden devolverlo en prestaciones. Ya, está bien. La prestación significa dejar casada a la persona, porque si quieren que le devuelva la plata y tengo que atenderme conmigo, entonces, bueno, van a seguir conmigo. Pero ahí también se habló de alguna flexibilidad. Entonces eran puras facilidades para que no se produzca la quiebra y que el lobo no llegue a comerse la Caperucita o a Pedrito. Entonces, bueno, en ese escenario, lo que se empieza a dar son aquí algunas creatividades y que terminan en indicaciones de la propuesta de la ley. En resumen, estoy medio enredado hoy día, pero en resumen... Está bien. En resumen, la ley tiene que ver con, primero, la devolución de las platas mal cobradas. Lo segundo, es decir, las ISAPRES no todas son iguales, hay alguna buena, hay algunas más o menos, como la campana de Gauss, distribución normal de cualquier cosa que ocurra en este planeta, y hay algunas que son pésimas. Y esas pésimas, como aquel vendedor de papas que te vende papas podridas y que nunca más le vas a comprar y por lo tanto va a tener que dejar de vender papas porque nadie le va a comprar, habrán algunas ISAPRES malas que tendrán que desaparecer del mercado por malas. Fin de la historia. Yo no le tengo problema a eso, porque entonces las ISAPRES buenas podrán absorber y dar un buen servicio a quienes quieran el sistema privado. Pero como no todo el mundo está en esas condiciones, lo que necesitamos es un FONASA de verdad. FONASA había venido siendo el sumidero de la gente despreciada por las ISAPRES. O sea, quien no tenía capacidad por cuestiones económicas propias o sencillamente por distintas razones, por enfermedades preexistentes, porque tiene un montón de niños, porque no sé qué, por tu edad, porque lo que sea, finalmente las ISAPRES las excluían, FONASA tenía que hacerse cargo de ellas. Claro, el segmento pero, antes de que A entremos... no tiene de otra, pero el B, C y D sí tenía la posibilidad de endeudarse hasta las orejas para poder ir al sistema privado y no utilizaba algunos beneficios. Y hoy día FONASA, a raíz de todo esto, y para eso ha servido también esto, hoy día tenemos un FONASA donde la última cifra que conocí es que el 60% de su gente podía acceder a la modalidad de libre elección. Privado. Claro, y ahora en el proyecto de ley se agrega una modalidad de cobertura complementaria. Complementaria que es con un seguro. Sobre. Así es. No, eso lo tenemos claro. Yo uso FONASA, FONASA, senador, así que lo tenemos súper claro por aquí.
pero antes de entrar a FONASA, que yo creo que también es importante, 344.000 personas durante el año 2023 emigraron desde las ISAPRES a FONASA, efectivamente. Van cerca de 400.000, ojo. Claro, por eso sí, yo más o menos tengo lo tengo súper claro ese cálculo también, porque los municipios Pero son para poder hacer... 600.000 las que se fueron. Son 600.000 las que se fueron, las que entraron a FONASA, Sí. 600.000. No. De que se fueron de las ISAPRES, dice usted. También. 600.000 se fueron de las ISAPRES. De esas 600.000, casi 400.000 ya están en FONASA. Y hay 200.000 que están dando vuelta, Que están en que ese no saben limbo. si se van a ir a otras ISAPRES o se van a ir finalmente a FONASA. Esas 200.000 todavía están en O el se van a aire. quedar sin nada. Cuando uno es joven a veces se queda sin nada durante un rato, hay que decirlo. Me pasó. Sí, Me pasó. lamentablemente. Sí. Bueno, como le decía, pero también FONASA incorporó a más de 600.000 personas. También eso es importante decirlo. Y de esas 344.000, según las últimas cifras, que es de hace Así es. 5 días, venían de ISAPRES. Pero más allá de lo que va a pasar con FONASA, porque sinceramente, yo después de haberme cambiado de ISAPRES a FONASA, excepto como la cosa media hotelera, no hay ninguna diferencia, y de hecho soy mucho más feliz en FONASA y mucho más tranquila de que si me enfermo voy a poder cubrir todo de mejor manera. Soy muy, pero muy honesta. La verdad es que no entiendo mucho a la gente que está en ISAPRE después de haber tenido esta experiencia. Pero más allá de eso, yo quiero que entremos en el detalle, porque ¿cómo no sentir que es un salvataje a estas empresas que durante tanto tiempo, y como tan bien usted nos explicó, porque nos quedó bastante claro, han abusado de la gente? ¿Qué hacemos para que esto no suceda? Entiendo que usted Que hay también un está problema apoyando- legal con el Claro. concepto de mutualización de la deuda. Exactamente. Entonces, entiendo que usted también es de los que cree que deberíamos ir al Tribunal Constitucional para evitar que esto suceda, esa mutualización de la deuda. ¿Cómo no sentir que son las personas al final, los mismos a los cuales les quitaron esa plata, les hicieron algo muy feo, ¿no es cierto? Y que lo dice la misma Corte Suprema, que ellos mismos van a terminar pagando esa deuda, que es con ellos. O sea, el que tiene que ser, ¿no es cierto?, beneficiario, al final va a terminar pagando la deuda de esa empresa a la cual le está pagando un servicio. Que hayan cobrado más o no. Exacto. Vas a terminar tú siendo parte del pago de la deuda que debieron pagarle a las ISAPRES. Exacto. Ese es el problema con la mutualización. Mira, ¿Cómo? va exactamente en el sentido contrario al concepto de solidaridad que estableció la propia Corte Suprema. ¿Qué fue lo que dijo la Corte Suprema en el fallo, en una de sus partes? Dijo que debiendo devolver lo que se cobró de más, puede que hayan planes que tengan que bajar, ¿cierto? Ajá. En el ajuste. Pero a la gente tiene que bajarle el valor del plan si es que el plan baja. ¿Estamos? En el caso de que, y también los hay, en el caso de que el plan suba por sobre lo que han estado pagando, no pueden cobrarle más de lo que ya han pagado hasta agosto del año pasado. ¿Me entiende? Ajá. O sea, Ese es un concepto de solidaridad. a ver, Se entiende el que hay aumento... algo de compensación. Perdón, Perdón, Hassan. para entender, el aumento del precio, porque ellos sí pueden aumentar el precio de algunos planes. Ya lo están está dentro aumentando, ley, de hecho. Pero eso se aplica para el futuro. Lo que tienen que pagar es retroactivo. El fallo de la Corte, y el fallo de la Corte es a partir del fallo de la Corte, dice que en este ajuste, estamos hablando del ajuste, que en este ajuste si hay obligación de rebajar el valor del plan, producto no solamente de lo que cobraron mal, sino que del uso de la tabla de factor de riesgo, que es la que tienen que usar, sin el componente de género, ¿cierto? Sin la carga a los niños menores de 2, porque eso lo dijeron desde el primer día, no se le puede cobrar a los menores de 2 años, van a bajar los valores de algunos planes. Por ¿Estamos? supuesto. Sí. Por lo tanto, eso tienen que hacerlo, se le baja el valor. Pero en algún caso donde el ajuste sea al revés, que se le está cobrando un cierto valor al afiliado y resulta que el plan que tienen vale más caro en esto, no se le puede cobrar más caro. ¿Me entiende? O sea, en el fondo, el criterio que toma la Corte Suprema es en favor de la ciudadanía. O sea, Exacto. si a usted le cobraron de más, o su plan costaba menos, baja. Y de ahí para adelante, ese es el nuevo precio. Pero si su plan era más caro y le cobraron menos,
hasta ahí se quedó. No le pueden cobrar más de lo que le cobraron en agosto del año pasado. Ese principio de solidaridad que tiene el fallo de la Corte Suprema es justo al revés con el contexto de la mutualización. Porque, para hablarlo en chilenito claro, hoy día si sumamos el total de la deuda, ya sabemos que son, ajustado con el 7%, 1.175 millones de dólares. Esos 1.175 no se los deben a los 3 millones de afiliados, se los deben a algunos. Por lo tanto, si en este caso a Bernardita, ¿verdad? Sí. Si a Bernardita su ISAPRE le debe 1 millón de pesos, y a Hassan su ISAPRE le debe 500 lucas, bueno, de acuerdo al fallo, a Hassan tienen que devolverle 500 y a Bernardita tienen que devolverle 1 millón. ¿Estamos? El concepto de mutualización dice, la suma total es 1.175.000. Entonces hay que prorratear ese 1.175.000 por 3 millones de afiliados. Por todos los Entonces, beneficiarios. significa que la media ya no es, la media va a ser 200 lucas. Claro. Entonces esas 200 lucas, que es el prorrateo para todos, cuando llegue el momento de la devolución, Bernardita, te vamos a devolver 200 lucas. Pero oiga, pues usted me debe 1 millón. Exacto. No, pues no es que mutualizamos. Y en el caso de Hassan, que le tenía que devolver 200 lucas, se quedó como está. El problema de la mutualización es que hay un prorrateo donde incluye gente que no se le cobró de más, pero sí para el prorrateo para disminuir. Entonces, hay gente que va a ganar plata, de hecho. Pero hay gente que va a ganar de esas 200 lucas que nunca las perdió. No. Al que no tienen que devolverle, no le van a devolver nada. Ok, ese es el problema. El problema es que a los que sí, a esos sí se prorratean completo. El problema es que a la gente que no se le cobró de más no se le va a devolver nada, pero la mutualización sí lo consideran el cálculo para prorratear. Por lo tanto, lo que hacen es rebajar el monto. Por eso digo. Es no sé, peor pero si quedamos de los ¿no? 1.400 millones de dólares, quedamos 400, pues, ¿no? Más o menos. Pero esos son deudas individuales. Ese es el otro problema. Mira, ese es otro problema, imagínate. El problema del perdonazo es que hoy día las ISAPRES deben 1.175 millones de dólares. Eso es lo que deben. Perfecto. Se lo deben no a todos los 3 millones de afiliados, Sí. se los deben a un grupo, a una parte de esos afiliados. Sí. ¿Ya? Y por lo tanto, en este ejemplo tan simple, yo digo que a la Bernardita se le tienen que devolver 1 millón de pesos que le cobraron de más, y a Hassan, le deben 500 lucas. ¿Estamos? Pero a la Alejandra no le deben nada porque a ella no le cobraron de más. Pago lo justo. ¿Estamos? Claro. Sin embargo, ese 1,5 millones de pesos que las ISAPRES tienen que devolver, entonces ahora lo vamos a prorratear en todo el universo. A Iván no le deben nada, a la Alejandra no le deben nada, a Hassan le deben 500 lucas y a la Bernardita le deben 1 millón. Ese 1,5 millones lo prorrateamos entre 4, pues chicos. Es que es y una estamos locura. hablando entonces, Es una que a ti locura, te va a quedar tocan plata 380 lucas, 380 lucas, 380 Sí, lucas, absurdo. 380 lucas. Es absurdo. ¿Estamos? Claro. Ya. Pero como a Iván no le cobraron de más, no me van a devolver las 380 lucas. Exacto. Y a la Alejandra tampoco, solamente a Hassan le van a devolver 380, no 500, y a la Alejandra y a la Bernardita le van a devolver 380 y no el millón. Y esos Ese es el 380 de concepto. cada uno quedan dentro de la ISAPRE, no salen de la ISAPRE porque no lo van a pagar. Bueno, es que esa es otra parte del componente de la ley, que podían devolverlo en prestaciones, o sea, en servicios futuros. O sea, cada vez que vayas lo vamos a ir descontando de esta cuenta corriente que se queda, o en devolución en plata. Podían ser las dos alternativas. ¿Te fijas? Esa es la mutualización. Pero además de eso, ojo con esto, que con la próxima alza, porque aquí vamos a tener una montaña rusa de bajas y alzas en los planes. O sea, ahora en enero correspondía descontar las primas GES en aquellas ISAPRES que cobraron de más. Por lo tanto, esas personas que fueron cobradas de más de GES van a tener una rebaja en su plan. ¿Estamos? Pero por otro lado, lo que tenía que haber ocurrido en junio se adelanta para abril y por lo tanto vamos a tener una alza por el... A ver, lo tengo anotado acá para ser súper exacto, no me gusta riflear. Mira, en enero tiene que haber una rebaja por lo que ya dije por el ajuste GES. Lo que correspondía al ajuste del ICSA, del indicador de los del costo costos de salud. de los precios de la salud,
que tenía que ser en julio, se adelanta para abril para que las ISAPRES puedan tener algo de solvencia, ¿no? ¿Me entiende? Y eso significaba un alza, ¿ya? Esa alza, de acuerdo a una ley que está vigente hace 3 años, porque antes las ISAPRES ajustaban los precios como se le antojaban, y ahí tenían que entrar en toda una discusión con la superintendencia. A partir de esa ley le fija un tope, 6,7%. Y ahí acuérdense ustedes que después de los 2 años de estar sin ajuste de precio durante la pandemia, todas las ISAPRES dijeron subimos y se presentaron en la superintendencia con un 6,7% de aumento. Y la super le dijo, momentito, léanse el siguiente parrafito. Y el siguiente parrafito decía, con justificación. Por lo tanto, para atrás todas las alzas del tope, y algunas ISAPRES subieron un 2, otras subieron un 4, y una o dos lograron justificar el tope. ¿Me entienden? Claro. Bueno, resulta ser que ahora va a venir un alza después de esta rebaja por el ajuste de los indicadores. Después vamos a tener nuevamente, y aquí donde entra ya la ley corta, lo que debía haber ocurrido a finales de año va a ser en agosto la nueva alza. Entonces, cuando en la ley se dice y eso, a ver, para que también entendamos en política, la mutualización la propuso la derecha. Fueron parlamentarios de derecha que hicieron esa indicación, ¿no? Yo no sé si ahí hubo mano de otros, pero bueno, da lo mismo. Finalmente uno firma lo que firma. Y yo ese tema no lo firmé. Presentaron la mutualización y ya les expliqué de qué se trataba. Ahora, lo de presentar la nueva alza sin tope, eso sí tiene el patrocinio del gobierno. ¿Y qué es lo que ha dicho el gobierno? Ha dicho, sí, lo que pasa es que no es como todo el mundo dice que van a subir los planes 40%. A ver, espérate un poquitito, pero es que hay algunas ISAPRES que para poder salvarse van a tener que llegar a eso. Lo que se supone, y estas son conversaciones que tuvimos en el transcurso del debate, es que la mayoría de las ISAPRES van a estar del orden del 7%. ¿Ya? La mayoría va a subir a eso. Pero van a haber algunas que van a querer subir más para poder tener ingresos. Lógico. Y Claro. poder equilibrar el desbalance que ya tienen. Entonces nosotros le decimos, a ver, pero espere, aquí estamos de nuevo con justicia en la carta, pues. El que se gastó la plata, porque la plata la recibieron de la gente, el que la mal invirtió o hizo lo que quiso, hoy día lo único que tiene que hacer es devolver. Entonces recurran al holding, porque ninguna ISAPRE es solita en este mundo. Son inversionistas que tienen otros negocios, entonces capitalicen la ISAPRE y coloquen entonces para poder devolver y entren a tallar en igualdad de condiciones. Pero resulta que se aprobó sin tope, pues. Entonces, por un lado, tenemos esta mutualización, que es un perdonazo, ¿te fijas? Claro. Respecto a la deuda, y por otro lado, le hacemos que suban el precio sin tope. No está el tope del 7%, del 6,7%, sino que algunas pueden subir más para ver cómo se capitaliza. O sea, la gente de nuevo va con su plata, teniendo que pagar un alza por sobre el tope que dice la ley, capitalizando las ISAPRES. O sea, a mí me parece eso que es brutal. O sea, ni salvataje ni perdonazo, por favor. O sea, si esto es un fallo judicial. Exacto. Usted el va fallo judicial por eso mismo. da una orden. Aquí estamos acomodando la justicia. No, por supuesto. O sea, un poder del Estado incluyéndose en otro poder del Estado, inmiscuyéndose en su fallo, es increíble. Esa es mi pregunta. No, si es que como, esto es. ¿cómo yo aquí miro anonadada? Porque digo, se supone que tenemos los poderes del Estado son separados, uno no debiera meterse en las resoluciones del otro, y aquí estamos viendo que eso no pasa, que efectivamente el Poder Judicial dio una orden y resulta que acá se está salvando por otros lados. Exacto. Entonces, ¿cómo se justifica esto en una democracia que se supone que tenemos los 3 poderes del Estado separados? Y por otro lado, senador, usted va a ser parte de quienes están pensando en ir al Tribunal Constitucional también. Ya fui, po. Ya fue, muy Ya bien. fui, sí, Ya vengo de vuelta, ya transpirado. Ah, ya fui a dejarlo aquí al ladito de tu oficina. No, ya lo firmé. Ya lo firmé, Ayer firmamos 17 senadores. Se necesitaban 13, firmamos 17 Ah, por estupendo. nación, pero Qué fueron bueno. lo que fueron. Pero todavía los abogados están redactando, porque, a ver, aquí este es un fallo respecto a lo que dice nuestra Constitución. No es porque no nos guste, no es porque creemos que hay injusticia, porque para eso están los tribunales y por eso podemos hacer valer con otra acción Claro. judicial que se cumplan las sentencias de la Corte. Aquí estamos hablando de un tema constitucional respecto de lo que pasó anteayer en el Senado con la votación de la ley corta. Que dicho sea de paso, no todo es malo, chicos, ¿ah?
No todo es malo. Mira, lo que tiene que ver con el componente del fortalecimiento de FONASA se aprobó. Por lo tanto, seguimos avanzando en tener de verdad un servicio público en condiciones de ser competitivo contra los mejores privados. Y eso hace que el senador Castro y yo estemos cateteando para que aprovechemos el impulso y hagamos una reforma a la salud que hace años venimos señalando. En el gobierno de la presidenta Bachelet II se lo dijimos: presidenta, la ciudadanía tiene dos prioridades. Pedimos una reunión como bancada, en ese tiempo éramos 22 diputados de la bancada de la Democracia Cristiana, y le dijimos: presidenta, le queda un año de gobierno, reforma previsional y reforma a la salud. Nadie ha hablado de reforma a la salud en años. Y hoy día la gente necesita, por una consecuencia de lo que pasa en la familia, mejorar las pensiones de los más viejos, pero necesita atenderse hoy día en salud. Y los hospitales están colapsados y la atención primaria no va para más. Por lo tanto, se lo dijimos. Y la presidenta inicia una mejora, pero fue tan tímida esa mejora que al final no significó prácticamente nada. El gobierno del presidente Piñera, nada, le tocó el estallido, la pandemia, todos los líos del mundo, nada. Y ahora tampoco, ahora lo que hay es toda una pelotera producto de un fallo judicial, no es una decisión política que vamos a transformar las cosas, es producto del fallo. Lo otro bueno que ocurrió con la ley corta, que también se aprobó, es darle un poquito más de dientes y colmillo a la superintendencia, darle atribución. Bien, ¿ya? bien. Porque la superintendencia se demostró que efectivamente puede ser una buena herramienta que salvaguarde y supervigile a el accionar privado, porque para el público está Contraloría y también la Superintendencia de Salud. Y en eso vamos avanzando súper bien. Que no nos pase, chicos, lo que pasó con CERNAC, pues. Sí, Claro. La ley de CERNAC la bloqueó la derecha. horrible. No Un estoy león haciendo sin comentarios dientes. políticos baratos. Exactamente. Y hoy día tú vas a CERNAC a reclamar porque te están fregando y CERNAC dice: mire, no puedo hacer nada, pues ya notifiqué al vendedor y el vendedor dijo que no era así, hasta aquí llegamos. Usted tiene que recurrir a los tribunales. Exacto. Ya, listo. Hasta ahí no va a No llegar. puede ser. Claro. Entonces, en este caso, sí estamos avanzando con la Superintendencia de Salud. Si el Qué problema bueno. está en el perdonazo y en el salvataje. Y por lo tanto, nosotros, ¿qué hacemos? Antes, si bien es cierto, la norma y las buenas costumbres y la tradición indican que uno puede recurrir al Tribunal Constitucional cuando ya ha despachado el proyecto y recién estamos en el primer trámite, falta el segundo en la Cámara, seguramente van a hacer cambios, por lo tanto regresa un tercer trámite, y si no nos gusta lo que se acordó en la Cámara, vamos a una mixta y ahí se resuelve. Para eso falta tiempo, y el plazo que determinó la Suprema es mayo, no hay tiempo. Y ojo, que ya la Superintendencia pidió más plazo y la Corte Suprema le hizo... Por ahí no pasa. Claro. Por ahí, no se imaginen otra cosa. Le dije, por aquí no pasa. Excelente. En ese contexto, entonces, el plazo se vence en mayo y la ley corta no va a salir antes de mayo. Ya estamos en receso legislativo. Yo Claro. estoy en mi oficina, pero no estamos legislando, estamos trabajando en otras cosas. Entonces, ojo con esto, porque mira, aquí tenemos que ponernos claros. Y por esa razón tomamos la decisión de ir al Tribunal Constitucional ahora. Bien. Ahora. Súper Porque bien. nosotros tenemos un plazo para presentarlo, el tribunal tiene 10 días para resolver si lo acoge o no lo acoge. Y si lo acoge, entonces, ojo Cámara, póngale, porque ya el tribunal lo recibió, por lo tanto estas dos cositas las dejamos ahí. Muy ¿Me bien. entiendes? O sea, cambia el escenario del debate político. Por eso tomamos la decisión de que, primero, es inconstitucional que se haya asumido en un poder del Estado una responsabilidad que es del Ejecutivo. El Ejecutivo constitucionalmente tiene el deber de procurar las condiciones de los beneficios sociales. Eso es del presidente de la República. Y aquí se hizo una modificación de las condiciones de la seguridad social. Y lo otro tiene que ver directamente con esto de ir en contra de un fallo judicial. ¿Ya? La inconstitucionalidad. Eso es. Disculpen la cháchara, pero esto es tan complejo que al final Sí. yo tiendo a explicar y ahí me... Pero me- creo que se nos me- aclararon bastante No, me cosas. sin descubro, duda. como dicen en el campo. Quedó clarísimo, senador. Sí, Le sí, agradecemos un montón habernos explicado. A mí todavía me faltaba toda esta parte Sí. última que usted acaba de explicar, que es en qué parte del trámite va, ¿no es cierto? Y esto de los plazos, que estamos súper como Sí. atrás mano de Sí. los plazos. Entonces eso es Estaba muy buscando importante. acá. Así que no, Sí. nos quedó súper claro, senador. Le agradecemos Mira, mucho. yo lo único que espero, y con esto planteo mi punto, lo único que espero es que no sigan abusando de la gente. Exactamente. Porque si este fallo no se cumple, esto es hacer permisible los abusos con el auspicio de quien quiera auspiciarlo, cuando la justicia ya determinó.
y la justicia determinó devuelvan lo que mal cobraron y además le fijó un plazo. ¿Te fijas? Entonces, bueno, lo único que queremos ya está bueno. Ya está bueno. Mira, aquí hay gente que se saca la mugre, que son empresarios y que trabajan bien y que ganan lo justo. Muy bien, maravilloso. Y a raíz de lo que ustedes estaban discutiendo, que me parece tremendamente relevante, hace apenas 20 años atrás, el Banco Mundial, el Fondo Monetario establecía un símil entre crecimiento y desarrollo. No puede haber cosa peor Exacto. que eso. El crecimiento es una cosa. Puede ser una parte del desarrollo. El crecimiento no es a cualquier costa, ¿no? Y en este caso, el concepto del desarrollo es súper resbaloso, porque tiene que ver con las aspiraciones, con la cultura, con la condición de relación entre las personas, de las personas con el medio ambiente, con el Estado, con quien administra el Estado. Es el tipo de comunidad que queremos vivir. Ese es el desarrollo y ese lo autodefinen sus pueblos, la ciudadanía. El concepto de crecimiento son números. Exactamente. Muchas gracias, Muy senador. bien. Nos quedó clarísimo gracias a todas estas explicaciones que era necesario hacerlas. ¿Ah? Y vamos a seguir pendientes para seguir presionando como opinión pública, que es lo que nos corresponde a nosotros, para que no sean, como usted bien dijo, voy a parafrasearlo, las personas las que reciben estos abusos y las empresas paguen lo que tienen que pagar. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar aquí. Que esté muy bien. Chao, Chao, chao. chao. Desde la Veremos oficina, cómo va el proceso del Tribunal Constitucional. Exactamente. Esto es una cuestión que es una deuda. ¿Aún no eres parte de la comunidad de La Voz de los que Sobran? Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de La Voz de los que Sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más. Apoya al periodismo independiente, dale like, suscríbete y activa la campanita. Participa en nuestras transmisiones en vivo y comenta. Podrás revisar los momentos destacados de la semana y mucho contenido de calidad.